Jueves Santo es un día especial porque es el día del amor. Empezó muy de madrugada, sin imaginar que sería un día tremendo, un día golpeado por grandes acontecimientos. Era la Pascua del Señor y se reunirían para celebrar un acontecimiento en la tradición judía. Pero en esa cena cambiaría la historia y empezarían las manifestaciones del amor de Dios. Se reúnen los apóstoles, la historia la conocemos. Era una noche tensa, una noche especial. Era un día que marcaría la historia, porque el Hijo de Dios, el que se proclamaba Mesías, empezaba a vivir su pasión. Los apóstoles no lo entendían. ¿Cómo puede ser que yo ahora esté ausente y ajeno y no lo entienda? Es preciso en este día vivir los sentimientos del corazón de Cristo. Estaban reunidos, estaban de fiesta, estaban celebrando, pero en el corazón de Cristo había tristeza por la tormenta que se avecinaba. Jesús les empieza a hablar, pero ellos en su mente y en su corazón estaban distantes, como tal vez distante puedo estar yo cuando celebramos estos misterios. Y todavía más, no contento con explicarles su pasión, empieza a servirles y los desconcierta. Ellos discuten, tal vez hablan de cosas banales, tal vez hablan de la administración del dinero, y entra la figura de Judas, el traidor, porque en el corazón de Cristo latía el peso de aquella traición. El amor de Cristo responde a la ingratitud del ser humano. El amor de Cristo se hace Eucaristía y ese día nos da su presencia como el mayor don, que pasa a través del sacerdocio que Él también quiso instaurar esa noche. Jesús decide quedarse con nosotros para no dejarnos huérfanos. Jesús quiere estar en nuestro corazón y se hace pequeño, se hace misterio, como siempre fue misterio por ser el Hijo de Dios. Tal vez los apóstoles no lo comprendieron como no lo comprendemos nosotros, pero los apóstoles más que nunca necesitaban sentirlo cerca. Les extrañaba esa forma de hablar, no les gustaba. Era como si quisieran tapar los oídos a unas verdades que les resultaban dolorosas. Señor, tu pasión, no nos interesa ese tema. Tal vez hoy, en mi corazón, puede pasar ese sentimiento. Señor, no me hables de tu pasión, a mí solamente dame paz, déjame estar bien, déjame estar feliz. Pero no sabes que tu felicidad pasó por el sentimiento de Cristo, que fue agonía y que fue dolor. Los apóstoles querían a Cristo, querían tenerlo con Él. Empezarles a hablar de la pasión no era agradable. Como tal vez hoy nosotros también queremos a Cristo. Buscamos formas sensibles y a veces andamos tocando puertas de cosas sentimentales, de cosas que nos hablen realmente de la presencia de Cristo. Queremos un Cristo tangible y Cristo se hace tangible y se queda en un pedazo de pan. Es sorprendente pensar cómo en unas misiones como las que estamos viviendo, muchos se dejan tocar por el corazón de Cristo. En esa noche magnífica, en esa noche de amor, en esa noche de encuentro, en esa velada donde mi alma hace oración con Cristo que agoniza, con Cristo que sufre, con Cristo que se siente solo. Me llamó mucho la atención el año pasado constatar cómo un misionero quiso volver a misiones solo para vivir esa noche de adoración especial. Dejó todo, no le importó nada. Quería volver a sentir la cercanía de Cristo en su corazón y sabía que en esa adoración nocturna él sentiría los latidos del corazón de Cristo. Cristo entra en agonía porque terminada la cena se va al huerto. ¿Cómo debió ser el sufrimiento de Cristo? Que los poros de su piel
reventaban y empezó a sudar sangre. Prueba a imaginar un dolor tan grande que te haya hecho sentirte verdaderamente mal. Cristo se sentía mal porque esa noche vivía un sufrimiento moral cuyo tamaño no lo podemos imaginar. Cristo era todo pecado. Cristo sangraba de dolor porque la historia pasaba en unos segundos, en unos instantes, por todo su ser. Moría el Hijo de Dios que concentraba toda maldad y todo pecado en sí. Tal vez, no hay que olvidarlo, el sufrimiento moral de Cristo fue mucho mayor que cualquier sufrimiento físico, que el sufrimiento que le vendría después por su crucifixión. Probemos un poquito adentrarnos en ese misterio del pecado y del mal del cual Cristo te vino a liberar. Hagamos esta noche una experiencia de humildad lavando los pies como Él a los discípulos. Hagamos una experiencia de humildad creyendo el misterio del Cristo, del Dios que se queda en un pedacito de pan. Hagamos prueba del misterio del amor que quiso hacerse presente también en el dolor y en el silencio de un día como hoy. Nosotros no podemos ser ajenos. Tenemos que tocar el corazón de Dios. Y en medio de las actividades encontremos espacios para estar con Él, para que no se sienta solo. Porque el cristiano de hoy debe acompañar al Cristo de la historia que sigue sufriendo por los pecados del hombre. ¿Es que acaso no sientes el murmullo del pecado que se oye en la historia? ¿Es que no recuerdas tú ambientes donde Cristo es ofendido y ultrajado? Ahí está la agonía. Qué mal nos suena cuando alguien sabe o se entera que otros dicen mal de ti. ¿Cómo te hiere la sangre? Cuando alguien te ultraja y te ofende en tu honor, en tu estima, en lo que más quieres. Piensa la humanidad en la historia ultrajando a ese Cristo, mofándose de Él. Y Cristo sufriendo en silencio porque los apóstoles no lo entendían. Estaba solo. Hoy estamos llamados a tocar el corazón de Cristo, a sentir sus latidos. Que ninguno permanezca ajeno, que ninguno se sienta. Entra en el huerto de Getsemaní, entra en aquella noche, pero sobre todo, entra en el corazón de Cristo que te habla y que sufre contigo y por ti. La Iglesia vive momentos de contrastes. El Señor está preso. Ha pasado la noche como un proscrito, en prisión. Prueba a imaginar la humillación que pudiera sufrir cualquier persona que es llevada a prisión, como un malhechor, como un maldito. Así ha pasado la noche. Pero la prisión interior que Cristo vivía procedía del pecado. Él estaba atenazado por el pecado que le oprimía, el pecado de la historia, el pecado de la humanidad, el pecado tuyo, el pecado de toda alma que un día le dio la espalda a Dios. Viernes de contrastes, momentos dramáticos. El Cristo que sufre los pecados de la historia, de la humanidad, de las almas que un día, como tantas veces, le hemos dado la espalda. Su agonía empezaba en esa noche de Getsemaní y hoy se encuentra atado. El silencio, un clima de incógnita, domina todo. Por eso los cristianos este día guardamos silencio, nos recogemos. Lo que está pasando es demasiado grande, es demasiado dramático. Y mira, mientras tú te esfuerzas en llevar amor, en compartir con otros la experiencia de tu fe, ¿cuántos amigos, cuántas familias hoy se olvidan que es Viernes Santo? Tal vez en un crucero, tal vez llenos de música,
tal vez en la ignorancia total. Y Cristo solo, como solo se fue quedando aquel día, mientras todos los apóstoles le daban la espalda. No lo conozco, no conoce a ese hombre. Le decían, ¿cuántos hoy repiten la misma historia? No conozco a ese hombre. ¿Lo conoces tú? Esta es la pregunta que también Él te hace. ¿Me conoces? ¿Te acuerdas de mí? ¿O solo soy para ti alguien cuando tú necesitabas algo? Y ahora que estoy en la soledad, en el abandono, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están mis amigos? Cristo se queda solo. Se queda solo y va muriendo. Ayer era el dolor del alma y a este se suma el dolor físico. Trae con tu memoria las imágenes de la pasión que tanto impacto dejaron en las almas. ¿Quién no ha visto la última película? Esa película que fue polémica porque fue violenta. Y pensar que incluso hombres maduros cerraron los ojos o se salieron de la sala cuando empezaba la tortura, cuando empezaba la agonía, cuando empezaban los clavos. Mira con tus ojos aquellas manos que empiezan a recibir un clavo, un golpe, otro golpe. Mira cómo brota la sangre. Mira cómo brota el amor de Dios desde aquella cruz. Yo les aseguro que quien ha meditado profundamente y con fe el misterio de la cruz no puede menos que comprometerse y entregarse por entero a Dios. Medita y contempla con fe el misterio de la cruz. Y no te acostumbres a verla, tal vez a tenerla colgada en tu pecho, tal vez a verla en tantas iglesias. Es el Cristo que muere por ti, que hoy espera una respuesta de ti. Cristo muere y Cristo desde la cruz te mira. El regalo más grande. Fue capaz de deshacerse de todo y hasta de su propia vida por ti. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer por Él? ¿Estoy dispuesto a deshacerme de mí para darle algo a Él? Siempre el amor implica desprendimiento, implica cruz, implica Viernes Santo. Cristo, por amor a ti, por amor a mí, se desprendió de sí. Porque el amor es desprendimiento. ¿Cuánto amas? Tengo en la mente una imagen de un pequeño muñeco. Era un muñeco de hilo. Y abajo una inscripción que decía, yo me deshago por lo demás. Y aquel muñequito, tomando de su propio hilo, se iba deshaciendo mientras construía una ropa para otro muñequito pobre. Nosotros debemos ser como ese pequeño muñeco que mientras va entregándose, mientras va dándose a los demás, se va quitando una parte de sí. Cristo, para salvarnos, para amarnos, se desprendió no de una parte de sí, se desprendió todo de sí. Vivamos este día bajo la sombra de la cruz de Cristo, bajo el signo del amor, bajo el signo de la entrega, sabiendo que el amor de Cristo nos da plenitud y nos da vida. Revivimos la historia de aquellos días, la agonía de Cristo, su muerte. Esta es la historia. La tarde de aquel jueves de pasión, todo sucedió muy rápido. La agonía, el prendimiento, el juicio que le llevó a la muerte en la cruz. Este sábado meditamos, recogemos el Espíritu. Es el Cristo que duerme, el Cristo de la agonía, el Cristo del silencio. ¿Qué pasa un sábado santo? Los apóstoles, atónitos,
sin palabras, no alcanzan a comprender. María guarda silencio, porque en Sábado Santo el alma que contempla guarda silencio. Hemos revivido estos días la historia, pero una historia viva, una historia del Cristo que me habla en el silencio. Es el Cristo que ha descendido a los infiernos, como dice la profesión de fe, que ha descendido a la tumba para dar vida a los que yacen muertos, muertos sin esperanza. Es el Cristo del silencio, el Cristo de la espera, el Cristo de la próxima resurrección. Es preciso que el alma contemple, que contemple el rostro de aquel Cristo hecho pedazos. Mira mis salivazos, mira mis llagas, contempla los clavos que han traspasado mis manos. El cristiano debe de contemplar el cuerpo de Cristo que me da vida. Es preciso que en estos momentos en nuestra vida contemplemos tal vez un Cristo muerto, un muerto en el corazón de muchos hombres. El Cristo que yace para recuperar la vida del espíritu, la vida del alma. El Cristo que me da vida cada día, que me invita a la entrega, que me invita a salir de mí mismo, que me invita a dar lo mejor de mí para los demás. Contempla el rostro de Cristo que duerme, pero contempla también el rostro de su madre que supo aguardar en silencio, que supo acoger el misterio también en el silencio. No entiende el sufrimiento, no entiende la muerte. Como tantas veces tu alma no entiende muchos acontecimientos, pero es preciso guardar silencio y contemplar a la madre que espera, la madre que conforta. La Santísima Virgen, sin duda, fue el sostén en ese día, como lo ha sido la historia de todos los hombres. Es Cristo que duerme. Es Cristo que duerme para darte vida. Es el Cristo que ha bajado para despertar tu alma. Acoge el llamado del Cristo que te dice: sal, sal fuera, vive, recobra la vida. Quiero que el rostro vuelva a tener el candor con el que yo lo creé aquel primer día. Quiero que tu alma vuelva a brillar con la belleza de Dios. En estos días, todos hemos vivido unos días intensos, experiencias inolvidables que van marcando el ritmo de Dios. El alma que descubre a Dios, el alma que, apoyada por el testimonio de tantos misioneros, aguarda con esperanza el despertar de la fe. Que esta experiencia que estás viviendo te lleve a contemplar en tu vida y a guardar silencio. Me viene a la mente la historia de un hombre sabio, al que en cierta ocasión le preguntaron: ¿dónde está Dios? Y él respondió: en todas partes. Entonces, si Dios está en todas partes, ¿por qué te retiras al bosque como ermitaño? Y él sencillamente contestó: es cierto, Dios está en todas partes, pero en el bosque yo no soy el mismo. Es preciso entrar en el bosque del silencio, en el bosque de la oración, para que el alma sepa percibir la presencia de Dios en su vida, en los acontecimientos, para que sepa percibir el aliento del Espíritu Santo que me impulsa a dar lo mejor de mí mismo a los demás, a otros que están dormidos en su pecado, en su somnolencia espiritual, en la ignorancia de su fe, en el abandono de almas que han dejado de creer, que han dejado de esperar. Qué importante es que el alma esté fuerte, que el alma esté en contemplación, para que pueda transmitir un mensaje de esperanza en estos días santos, que en estos días santos nosotros hacemos más patente.